Boker Tov tengan todos ustedes. Briu, Braja, Ahava. Salud, bendición y amor. Soy Muriel Brites, anunciadora de las Santas Escrituras de Reina Valera. Y estamos en capítulo de Génesis. Retomamos de vuelta Génesis. Y ya iniciamos el capítulo 12, que ya Yahweh lo separa, le habla a Abraham para que se vaya de las tierras del padre, de su herencia, diríamos, de donde eran las tierras de Harán, de su otro hermano, y venían desde Ur ellos, de ahí salieron. Bueno, leo. Capítulo 12, 1. Pero Yahweh, disculpen, el 11, los últimos dos versículos, leí, pero no leí el último, que es cuando muere el padre de Abraham. Primero había muerto el hermano. ¿Por qué? Había tenido, le daba lo mismo seguir a nuestro creador, el que realiza todo, el que hizo el diluvio, el único, el creador, o le daba lo mismo seguir al del fuego, que era el de la idea, su primo, Nimrod, que estaba construyendo Babel, y seguía un Baal. En este caso era el del fuego, y entonces había hecho una disputa. Entonces le decía a Abraham que si se metía en el fuego y era consumido, el Dios que prevalecía era el del fuego. Entonces Abraham dice, yo voy a seguir, si que consumís, sigo a Abraham. Y si no te consumen, sigo a Yahweh. Entonces Yahweh veía todo eso, así que como Abraham salió ileso, porque por supuesto Abraham lo tiene y lo lleva a Yahweh, cosa que Abraham no. Abraham le daba lo mismo, estaba esperando a ver quién ganaba, quién prevalecía. Entonces ahí determina Yahweh que él va a morir en el fuego como mueren los demonios, ¿sí? Los inicuos. Bueno, y en el versículo 11, en el capítulo 11, versículos, los dos últimos, dice, y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los caldeos, para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Aram, y se quedaron allí. Harán eran las tierras que le pertenecía al hijo Aram, ¿no? Que ya había fallecido. Y dice, y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Aram. Y comenzamos ahora el 12. Pero Yahweh había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán bendecidas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Yahweh le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Aram. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a los hijos de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán. Y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Yahweh a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Yahweh, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente, y edificó allí altar a Yahweh, e invocó el nombre de Yahweh. Acá es por segunda vez. En el primero, Yahweh se presenta y da su nombre.
en el capítulo 2 de Génesis. Y en el 12, Abraham nombra, ¿sí? Hace un altar no solo a Yahweh, sino en nombre. Nos lo hace. O sea que todo el tiempo quiere que nombremos, pero no en vano. O sea, no se puede usar así porque sí. Así que hay que invocar el nombre de Yahweh. Y Abraham partió de allí caminando, yendo hasta el Negev. Ya empezó a recorrer las tierras porque seguía mirando todos los lugares donde le iba indicando. Y ahora quisiera, ¿por qué quiere el nombre? Que nombremos el nombre. Porque hoy por hoy, y como estuvo en un principio, está lleno de dioses que tienen sus nombres. Recuerden, en una época era Zeus, ¿sí? Que esto estaba en Grecia con muchos otros dioses más, y después se fueron cambiando y se fueron camuflando, pero es todo por debajo de Yahweh. El único que hay es Yahweh, el que va por el camino donde camina Abraham, y va Yahweh. ¿Y qué pasó? Ellos ya estaban con otras lenguas, era muy parecido la base es el arameo, y empezaron a tener en hebreo a hablar, porque ya no se podían entender, por eso empiezan a peregrinar, a caminar y a irse a otras tierras. Entonces quiero leerles cuando bajó Yahweh con su familia celestial a confundir en las tierras cuando estaba haciendo Babel, antes de que empiece a caminar Abraham, y dice, capítulo 11, versículo 7. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Yahweh desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Es así como Nimrod no pudo continuar con esa torre Babel, y quedó todo en nada y se fueron todos. Entonces, vamos a Hechos, al principio de Hechos, capítulo 1, y leemos en el 2, leamos. En el 2, sí. En el 2. Dice, cuando llegó acá es Lucas, uno de los apóstoles de Jesús, y que va contando los hechos justamente. Lucas es apóstol y es médico. Y ya Jesús ya no estaba más con nosotros, había resucitado y vuelto a ascender. Entonces vieron que vive y está en los cielos. Dice, cuando llegó, ellos estaban en Jerusalén. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones del África, más allá de Cirene, y romanos que residentes, tanto judíos como prosélitos. Cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían,
están llenos de mosto, como borrachos, ¿no? Entonces, ¿a qué vamos? A que en un principio Yahweh confunde, y en esto, bueno, hubo otros momentos también en las escrituras bíblicas, y en estos, con Jesús, a sus apóstoles les pasó lo mismo. Y aquí que estaban en Jerusalén porque venía la fiesta del Pesaj. Entonces, con anticipación, igual era muy comerciable, Jerusalén, iban todos ahí a pedir, a escuchar la palabra, bueno, sabemos, las fiestas principales, y se anticipan, y ya se estaban congregando. Entonces, nos cuenta cómo ellos se quedaban atónitos, que hablaban sus idiomas siendo ellos de Galilea. Así que vean que todo el tiempo está interviniendo la familia celestial. Y acá nos los recuerda con los nuevos evangelios. Y si vamos a Joel, porque, a ver, les sigo leyendo un poquito más de Hechos, que dice Pedro en el versículo de capítulo 2, versículo 14, dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Acá noten que son todos judíos, todos sus apóstoles son todos judíos, todos. Y les hablaba a los judíos, porque había divisiones y por eso mandó Yahweh a Jesús, para que no haya esa división y que no se corran del camino, que es el árbol de la vida, el camino, que él atajó en el Edén, que lo protegió. Bueno, dice, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que la hora tercera del día, puesto que es la hora tercera del día, o sea, las 9 de la mañana. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Pedro le recuerda de las escrituras, que ellos siempre leían, junto a Jesús, dice, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Acá vamos de vuelta, no solo en un principio Abraham hace un altar e invoca el nombre de Yahweh, sino que acá también, no solo el nombre de Yahweh, sino el nombre de Jesús, el nombre de su Hijo. Y vamos a Joel, Salmo, vamos a Joel, y dice, ¿no? Es a ver, sí, Joel 2:28. A ver, por acá. Dice, Joel es mucho antes que Jesús y dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Acá Yahweh le habla a Joel y Joel escribe lo que le dice Yahweh. Dice, y profetizarán vuestros hijas y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego, columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Yahweh. Por eso estamos anticipando para que no nos agarre en ascuas. Tenemos que avisar, llevar la palabra. Y todo aquel que invocare el nombre de Yahweh será salvo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación. Y justamente Jesús es
El nombre de Jesús es salvación. Es un nombre que está por arriba de los ángeles. Lo exaltó en su nombre. Por eso dice que lo exaltó Yahweh. Porque ángel, ¿qué es? Mensajero. Y Jesús es salvador. ¿De qué? De la oscuridad, del inicuo. ¿Sí? Por eso hay que nombrar. No es que uno está intercediendo o sea, en los nuevos, cuando mandó a Jesús, Yahweh quiere que nombremos porque es la manera de escudarnos del inicuo y que vaya la oración directa a Yahweh. Antes no, antes Él estaba presente y directo era. Pero ahora hay que nombrar a Jesús, ¿sí? Cada vez que nos comuniquemos. Y termina en el capítulo 2 de Joel, el último versículo, dice, y todo aquel que invocare el nombre de Yahweh será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Yahweh, y entre el remanente al cual Él habrá llamado. Porque todos de alguna manera somos llamados. Esto les preparé en cuanto al nombre, que no hay que temer que sí, uno lo lleva en su corazón por completo y tiene que decir y nombrar, ¿sí? Gracias al nombre de Jesús, le damos las gracias a Yahweh por esta meditación, por esta conexión. Siempre es así. Así que bueno, hoy cerramos, continuamos mañana y le damos las muchas gracias a Jesús. En nombre de Jesús, a Yahweh, el Eterno, el Creador, el que nos da la vida y el que nos va a traer la paz. Pero hay que pedir, queda en nosotros. Decimos amén. Baruch Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Hasta mañana. Shalom.